No, está bien. Tiene que ver mucho la parte constructiva con el nivel de la persona. Y por supuesto, si yo lo hago constructivamente, pues mi satisfacción va a ser mayor. Porque no solamente dominé el miedo a decirle a mi hijo eso, sino además fue positivo como se lo dije. Sí, 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 está claro que es bueno. Lo que me refería es que, o sea, en el problema se puede manejar de manera sí. positiva y abierto y se puede manejar en un dado momento negativamente. Sí, y puede tener consecuencias peores. Exactamente. Sí. Bien. Pero seguridad. A ver. Es que ahí ya no entendí, entonces ya al final de cuentas ya nos enfrenta, ¿no? Porque de una manera u otra, o sea, enfrentarlo es con amor, con comprensión, con conciencia, con mira, pero ya el ponerle el argumento eso de negativo, positivo, entonces ya al final de cuentas se pierde ese confrontamiento, ¿no? Yo lo entiendo así. No, está bien también como tú lo ves. En realidad las cosas las deberíamos hacer desde el enfoque. Hoy en la mañana hablábamos de un tema en un estudio, desde el enfoque superior. Ajá. Si yo veo la situación del caso de la señora, del hijo, un enfoque superior es verlo constructivamente. ¿Sí? No solamente con comprensión, porque tras el temor que yo tengo hay amor y deseo de ayudar. Entonces estoy hablando desde el superior, inspirado por quizás la parte superior. La otra es la personalidad, que ahora la base porque yo quiero, ¿o no? Ese es el dilema que hay en nosotros. Por eso hay una autoestima superior y una autoestima personal, que lo empezamos a decir. Ustedes y yo tenemos la disyuntiva de decidir, o lo hago desde los elementos superiores que yo profeso, o lo hago a la malagueña, como la persona quiere, impositiva, como quiere, egoísta, ambiciosa, y no le importan las consecuencias, porque así somos, como personalidades. A lo mejor somos personalidades más pulidas, y ya no vamos a ese extremo. Pero siempre es de que o lo haces porque yo quiero, punto. A lo mejor no digo ni palabras de soeces, ni insulto, ni levanto el tono, pero digo, vas a hacer lo que yo digo, punto. ¿O no? Que es menos constructivo que hablar como tú lo comentaste y lo que tú quieres decir. Cuando hay amor de por medio, las cosas son diferentes. Si yo amo a un hijo, o a una mujer, o a la gente, porque me doy cuenta que todos son mis hermanos, mi actitud va a ser muy diferente. No voy a insultar, y aunque la gente tenga la culpa y el error, voy a tratar de llegar a esas personas de una manera diferente. Más para señalar, si está en mis manos y es justo, enseñarles que lo que están haciendo no solamente me afecta a mí, sino que los daña a ellos, sería lo más prudente. O si no, guardar silencio, porque a veces no somos nadie para andar diciéndole a la gente qué deben hacer y qué no deben hacer. Pero eso ya es una persona que está actuando más desde la parte superior que desde la personalidad, que esa se impone, ya saben cómo. Tú también querías decirme algo. Bueno, es una pregunta personal. ¿Cómo tratar? Yo lo acabo de descubrir, tengo miedo al rechazo. Ajá. ¿Cómo poder tratar ese miedo, cómo cambiarlo constructivamente? Mira, el miedo al rechazo tiene que ver con, volvimos al fondo, inseguridad, atrás de la inseguridad hay miedo. Claro. ¿Sí? La inseguridad en la estructura, la personalidad. Y también dependerá, puedes que tengas miedo al rechazo de cierta cosa, pero en otra no tienes miedo. A lo mejor tengo miedo al rechazo que una chica me diga que no, pero a lo mejor yo soy muy aventado y en otras cosas no tengo miedo a nada. ¿No les ha pasado eso? Es como que no es muy parejo. Para ciertas cosas tengo miedo y para otras no. Entonces, ahí habría que ver por qué en la relación con alguien a mí me da miedo que responda negativamente. Para empezar, yo ya le metí ahí una calificación para que mi miedo se avive. ¿Cómo sé que me va a decir que no? Bueno, puede haber detalles, ¿no? Ya sabemos cómo son las mujeres, de entrada dicen no. Pues así nos dijeron de chiquitas. Aunque te guste, te fascine tu vida. Pero también yo me acuerdo que una bueno, recuerdo que los ejemplos que ponía, ¿no? Una mujer está sentada, como ven, te empiezan a mover la pierna, ¿no? Y yo me acuerdo que te la acercas a ella y le dices, oye, esto, no.
pero con el pie dice, síguele, síguele, síguele. Y uno se queda así, y un lenguaje doble, dice, no le entiendo esto, ¿qué quiero? Y la mujer sabe manejar muy bien. Los hombres somos medio cuadrados para ella. No le entendemos ese juego doble, porque te dicen que no, pero sí. No, hay mujeres que lo tienen hábilmente manejado, o sea, les nace la naturaleza manejar el estado de conflicto así de no saber si sí, eso el hombre lo acaba. Porque está así, pero me dice, no, pero sí, yo creo que sí, pero no. Y de repente se mete y se vuelve a poner así acá y no, volviendo a tu pregunta. No, es que sí, lo sabe hacer muy bien. Para empezar, si es en relación a algo, yo me empezaría a cambiar un poco el chip de ver lo negativo. Yo voy a acercarme y me va a decir que sí. Eso se llama trabajar, perdónenme, mentalmente, ¿no? Me trabajo yo y de repente la trabajo a ella. No es tanto eso, es que yo creo, por mis miedos personales en las relaciones, imágenes negativas, entonces yo ya me predispongo a que el miedo surja. Por experiencias anteriores. Puede que sí, o puede porque ya yo lo he visto, o puede que yo tengo tanto deseo de que me diga que sí, que yo genero ese temor a que me diga que no, porque estamos hablando de los extremos, ¿sí? Entonces la idea es acercarse con la idea de que lo que me diga, por lo menos, lo mínimo, yo a veces me acercaba y decía, yo ya llevo el no. Total, lo que venga. Exacto. Sí, no, ya lo tienes. Ya lo que venga es bueno, total. Si me dice que no, pues no va a pasar nada, ¿no? Pero no me quedo con las ganas de decirlo. Se lo voy a pensar. Sí. Y había chicas que tú se lo decías, tú le decías algo, yo era de los que se pasaba a la calle y me decías, me gustas, así yo era de camino. Y las chicas se quedaban así, ¿qué este cuate, de dónde salió? Lo que quiero decirte es que yo nunca me quedé con las ganas de decir a alguien que me gustaba. Me dijera sí o me dijera no. Ahora, ¿qué pierdo? Pues no pierdo nada. Y me afianzo yo en el sentido de sentirme más seguro en esos temores, porque lo enfrento. Hazte a un lado la idea del temor al rechazo, que es muy común, porque a veces uno lo trae del pasado, ¿no? En el guión. Porque en algún momento en casa hubo rechazo sin querer, me relegaron y se me dio a mí una necesidad. Y eso afecta mucho. Hay un trabajo con los guiones, llaman los guiones de la vida, los juegos de la vida. Yo estoy muy metido en el tema ese del análisis moderno transaccional. Hay una revolución ahora en el trabajo del análisis transaccional moderno. Y se trabaja mucho el guión y el juego. Ustedes y yo establecemos juegos con nuestros guiones, nuestros programas. Que nos damos cuenta, porque el programa se destapa desde el inconsciente y empieza a funcionar cuando ustedes tienen estrés o rechazo. ¿Se acuerdan cuando eran niños cómo los rechazaron? Y empieza ahí el miedo y la situación que no era así, la enfrentan como un niño de 7 años cuando tienen que enfrentarlo como un adulto. Entonces, ese tipo de cosas se pueden trabajar para, yo no digo superar total, pero por ejemplo un 70-80% se disminuye el miedo al rechazo, que en tu caso, pues como cualquiera de nosotros pudimos haberlo sentido, porque se quedó la sensación de haber sido rechazado de pequeño. ¿Sí? Y en cuanto al rechazo, ¿tendría que ver el rechazo de uno mismo? Sí, hay algo. O sea, uno mismo no se gusta y entonces, o no se acepta, se rechaza en alguna parte y entonces... Mira, de acuerdo a otro autor dice, cuando nosotros nacimos, recibimos amor de nuestros padres, nos dieron amor. Cuando yo lo recibí, me lo supe dar a mí. Y cuando empecé a crecer y ser adulto, lo sabía dar a los demás. Como no lo recibí, digamos, lo suficiente como para que yo me supiera dármelo a mí y recibir rechazos, que a veces ocurre, hijo no deseado, hay mucha razón, ¿sí? Sabemos qué pasa porque los padres... Llegan los hermanos y... Sí, no son perfectos y a veces hacen los padres cosas que, pues, sin darse cuenta afectan al chico o a la chica. Me queda ese resabio de haber sido rechazado. Entonces, en situaciones de tensión, de estrés, me nace el temor, porque es así, se guarda como un programa interior, ¿sí? Recuerden, del nacimiento hasta los 12 años nos programamos.
Y ese programa, que viene desde el pasado, viene incluso de encarnaciones anteriores, que se rehace otra vez en esta vida, hay que trabajarlo. Y el trabajo con el guión es interesante. Si lo deseas, te mando material sobre el trabajo de los guiones, si quieres, porque yo estoy metido ahorita en ese tema en España. Perfecto, gracias. Isaac, ¿no pasa esto también mucho por los que buscan trabajo? Ah, sí. ¿No? Porque hay unos que buscan trabajo 1 año, 2 años, 3 años y no encuentran nada. Otros que así. Sí. Esto tiene que ver karma también. La ley kármica tiene que ver con... Miren, mucha gente busca trabajo y le cuesta. Y el trabajo lo da el padre. Acuérdense de eso. Si ustedes tienen problemas con su padre o no están en paz, busquen ayuda, ponerse en paz con el padre. El padre, sus padres, aunque no estén vivos. Hagan un trabajo para retomar al padre, para ponerse en paz, para despedirse. Así es de poderosos los padres, ¿eh? Aunque no estén vivos, siguen afectando, porque los llevamos introyectados. Claro. ¿Y qué tiene que ver con el trabajo, chicos? Por la relación masculina, femenina del padre. Él es el que nos abre el camino. La madre es lo que nos da el recipiente, la estructura. Pero el padre nos da el trabajo y otras cosas, ¿no? Ahorita no me acuerdo muy bien. Entonces yo trabajaría... ¿La madre cuál es? Disculpe. ¿Eh? La madre. El trabajo es el padre. Sí, la madre, las capacidades de ser contenedor, de recibir, de ser capaz de tener y de dar. La madre da mucho, ¿no? El padre abre el surco, lo masculino abre, la mujer, lo femenino, no digo mujer, recibe y contiene. Y nosotros tenemos de los dos. Los hombres y las mujeres tenemos tanta feminidad como masculinidad, solamente que el traje físico en el hombre se inclinó desde el lado genético, desde lo masculino, y la mujer está del lado izquierdo. Pero la mujer tiene tanta masculinidad como nosotros, hombres. Porque a la larga la alma es andrógina, no tiene sexo, y a la larga los dos tenemos que tener equilibrio entre los dos aspectos. ¿Comprendemos? Por eso encarnamos como hombres y como mujeres según el proceso de nuestra evolución. ¿Sí? Isaac, ¿es cierto que el peor de todos nuestros miedos se realiza porque lo atraemos? ¿Qué? Que el peor de todos nuestros miedos se realiza porque lo atraemos. En parte sí, porque si eres una persona obsesiva, yo tengo una paciente en el País Vasco que anduvo todo el tiempo, es que me va a dar cáncer, es que una obsesión, le dio cáncer en el pecho. Atrajo, yo le dije, es que dices, chica, soy muy obsesiva, pero chica, ponte obsesiva para, no sé, para tener conocimiento, otra cosa, pero no para el cáncer, para enfermedades. Tenía varios problemas. Sí atraemos, y más si tenemos cierta fuerza mental y que no conocemos, pues de repente suceden las cosas que estamos pensando constantemente. No sé si a alguno les pasa. Sí. A mí me pasa últimamente bastante, ¿no? Empiezo a pensar eso, no puede ser. Ojalá no sea. Y boom, suele. Y digo, uy, mamá. Pues sí, porque la mente puede o atraer o penetra y conoce lo que va a pasar. ¿Sí? Hay de las dos. O uno está influyendo para que la situación se dé, o la mente puede percibir, es la clarividencia, ¿no? Capaz de ver lo que va a pasar. Es de las dos, no sabemos lo que puede hacer, pero la verdad es que si la mente si es obsesiva es un poquito complicado. Y a veces los miedos son obsesivos, ¿no? Sí. Y normalmente el miedo no deja nada bueno en general, nos descalifica. Chicos, a comer y ya vemos a las 3.